de Dios, no pertenecemos a esta tierra. No pertenecemos a esta tierra postdiluviana. No pertenecemos al mundo. Y sabemos que el único motivo por el cual seguimos aquí, es para predicar el evangelio de salvación, el evangelio de eternidad, a aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. También tenemos aflicción en esta tierra porque no estamos con el esposo que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos ausentes del Señor y quisiéramos estar presentes con Él. Por ello el Señor dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Juan 16, 16. Y dice el versículo 17, entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y dice el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Fíjense ustedes que los discípulos no entendían lo que el Señor estaba hablando, lo que el Señor estaba diciendo sobre el tiempo, en que no le verían, pero el Señor estaba hablando del tiempo en que la iglesia no estaría. Y tendría el padecimiento de no estar con el esposo. Y cuando el Señor dijo que un poco y lo verían, se refiere al día del arrebatamiento. Pero yo quiero que sigamos leyendo porque en Juan 16, 20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor dice, hermano y hermana, en el versículo 22, que la tristeza se convertirá en gozo cuando nosotros lo volvamos a ver y nadie podrá quitarnos ese gozo. Fíjese usted que en estos últimos tiempos la iglesia se ha olvidado de la ausencia del esposo y no está pensando en el momento en que lo vuelva a ver. La iglesia está demasiado cómoda en esta tierra. Está cómoda la iglesia. Y ha empezado a ver todo desde la
perspectiva corruptible, asumiendo que el Señor quiere bendecir materialmente a la iglesia para tenerla afincada, para tenerla posesionada en esta tierra. La iglesia se ha convencido, mis amados, de que su propósito es perseguir el bienestar aquí, en el ahora, en esta tierra. Por tanto, la iglesia está ciega y no ha visto el tiempo que está viviendo y la misión, escuche bien mi hermano, la misión que le ha entregado el Señor de ser columna y baluarte de la verdad. De predicar el arrebatamiento, de predicar sobre los juicios y de predicar sobre las promesas y la herencia eterna. La iglesia que ha olvidado la misión está perdiendo la prueba del servicio. Está perdiendo la prueba del servicio. Pero yo quiero que veamos otro contexto en el cual se demuestra que el verdadero Hijo de Dios y la Iglesia Santa del final de los tiempos, mis amados, experimenta tribulación y experimenta padecimiento. Para que a ti se te haga normal y no se te vuelva como el coco o se te vuelva como lo difícil, lo que no está escrito, porque yo te quiero recordar que esto está escrito. Escrito está también. 2. La multiplicación del pecado, de la maldad, los días de Lot producen padecimiento. El verdadero Hijo de Dios que vive la santidad, al ver este mundo con la maldad que se ha multiplicado y el cumplimiento de la profecía sobre los tiempos del fin, que serían como los días de Lot, padece y gime para que el Señor venga pronto. No trata de olvidarse del asunto, de taparlo, de guardarlo, de ignorarlo y de asumir que no está pasando absolutamente nada. Y que todo está muy bien, todo marcha bajo riel. Y que esta tierra tiene expedito un futuro. Y yo quiero decirte que esta no es una visión fatalista, como algunos dicen, acusando a la Iglesia Santa. El Hijo de Dios no puede hacer caso omiso a la palabra de Dios, lo que el Señor ha dejado aquí escrito. No puede ignorarla como lo hizo el pueblo de Israel, que la ignoró y por falta de conocimiento se le endureció el corazón, la cerviz, y fue desobediente y practicó con eficiencia la apostasía. Pero esto es lo que ha estado haciendo la iglesia del tiempo del fin. Ha caído en un sueño espiritual que le impide ver las señales del fin cumplidas. Y por lo cual, mis amados, debe de estar alerta, porque en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento. Y si no estás preparado o preparada, te vas a quedar aquí en el día del Señor, o lo que es igual a decir en el juicio, la ira de Dios. De tal manera que la Iglesia Santa realiza dos acciones que se relacionan con Lot y con Noé. Y en cuanto a Lot, la Iglesia sufre como le ocurría al siervo Lot cuando veía tremendas abominaciones que se daban dentro de la sociedad de Sodoma. Y él tenía que mirar y afinar los 5 sentidos y guardarse y llorar y gemir, porque el varón padecía.
Yo quiero que leamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Busca por favor y lee conmigo. ¿Lo tienes? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ciertamente este varón padecía, pero su corazón se inclinó cuando empezó a tener dificultades con el tío, porque tenía tanto ganado y estaba tan complacido en todas las cosas que le rodeaban que el ganado no cabía. Y empezaron a haber problemas entre los trabajadores de Lot, específicamente más que de los de Abraham. Y así como este ejemplo muestra que el evangelio y la salvación tiene que ver con el corazón y que el hombre tiene que definir en su carácter qué es lo que quiere. El Señor ha dicho que el carácter de los hombres, y se incluyen a las mujeres, es el carácter de Jesucristo. Y lo provocó Lot a su tío Abraham y le dijo, escojamos y dividamos porque no podemos estar juntos. Se rompió allí la unidad. Y Abraham le dijo, con una paciencia, escoge tú el sitio y déjame lo que quede. Y miró con los ojos carnales la llanura fértil del Jordán, que iba hasta Sodoma y Gomorra, y dijo, eso es lo que yo quiero. Y apostó por esa tierra de la tierra del siglo malo. Porque la tierra del siglo malo son estos 6,000 años de Abraham hasta nuestros días. Diferente al siglo venidero. Y ha dicho Abraham, siervo, sobrino mío, escoge, ya escogiste, déjame el resto. Era un peladero y un poco de montaña para allá. Lo que pasa era que Abraham había salido de Ur de los caldeos y había visto la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y él no estaba inclinado a la tierra postdiluviana. Él no estaba viendo eso, no le importaba. Él dependía tremendamente del Señor. Y él sabía las promesas y la herencia que él habría de recibir. Por eso no le costó ningún trabajo. Y efectivamente el Señor hizo en Abraham. En este tiempo, hermanos, estamos en los días de Lot, con la sodomía en toda la tierra y aún dentro de la iglesia. Por lo que el juicio está a la puerta, como lo estuvo con Sodoma y Gomorra. Dice que el Señor condenó por destrucción a estas ciudades. Y de la misma manera vendrá destrucción, escucha, repentina sobre toda la tierra y sus moradores. ¿Qué te digo? Frente a este panorama, la iglesia debe estar haciendo lo que hizo Lot, y es que debe de estar abrumada por la terrible conducta de los moradores de la tierra. ¿Qué le pasó a Lot? Empezó a hacer casas y empezó a construir con su familia, con los herederos, los que estaban alrededor de él, y empezó a acercarse más a Sodoma y a Gomorra, y cuando quiso darse cuenta ya estaba en Sodoma y Gomorra. Y empezó a convivir con ellos. Como tanta gente de la iglesia que vienen a la iglesia y terminan conviviendo con el mundo. Y el que termina conviviendo con el mundo, si tiene temor de Dios, termina en aflicción, diciendo, ¿esto qué es? Si el Señor me ha apartado con su callado y yo soy un santo, es decir, apartado para el Señor, porque yo no hago parte de este mundo, ni anhelo este mundo, por cuanto el Señor tiene promesas y tiene herencia para mí. Yo estoy mirando
Y yo no estoy mirando con los ojos carnales, yo estoy mirando la ciudad cuyo constructor es el arquitecto grande que se llama mi Dios, mi Señor, mi Jesús. De tal manera, hermano, que en el versículo 8 dice que Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los inicuos cómo hablaban, es decir, cómo se complacían. Aleluya. Pero la iglesia, en los tiempos del fin, en lugar de estar gimiendo, de estar clamando, afligiendo su alma, como lo hacía Lot, está persiguiendo los bienes materiales de este tiempo y no los bienes venideros. Yo quiero diferenciar entre los bienes materiales de esta tierra y los bienes venideros, porque también hay bienes venideros. Y no lo dice hombre, lo dice el Señor en su palabra. Está afincándose la iglesia en esta tierra y uniéndose con este mundo. Se une con este mundo. La iglesia está proclamando que va a venir un gran avivamiento en el que los hijos de Dios se van a apoderar de la tierra, del gobierno humano, de los bienes materiales, y por eso salen a votar por el gobernante que se postula, que se parece a ellos y que puede arreglar todo el desorden y todo el caos y toda la miseria de este mundo caído. Tamaña blasfemia, tamaña mentira de Satanás que está engañando a muchos, pero la Iglesia Santa está afligiéndose. Y a Dios le place, mis amados, que así sea, para tener a su iglesia centrada en su venida. Aleluya. 3. Apresurarse para la venida del Señor, anunciándola produce padecimiento. ¿Qué te parece la comisión que te ha dado el Señor desde hace 3 años? Anunciar la venida del Señor, te van a decir loco, te va a producir padecimiento, te van a decir loco, te van a decir loquito, te van a decir, está frito, está ajeno, no está ni tibio, mentiroso, blasfemo, te van a decir evangelio malo, te van a decir apóstata. Los apóstatas se atreven a decir a los del evangelio santo apóstata. Parece un chiste, pero así es. Hermano, el cumplimiento de la profecía sobre los tiempos del fin, que serían como los días de Noé. El Señor quiere que además de la reacción de Lot, su iglesia, escuche, su iglesia santa tenga la reacción de Noé. Y se refiere a que se apresure para su venida, predicando, anunciando la noticia de la venida del Señor, del arrebatamiento, de las bodas del Cordero, aleluya. Hermano, de los juicios que se avecinan y de las promesas eternas y herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay que apresurarse. Y el Señor está abriendo todas las puertas para que llevemos la noticia. La iglesia santa, que es atalaya, está cumpliendo la misión, aleluya. Es un remanente pequeñísimo. Pero el diablo se levanta contra esa misión con una mona y ataca a la iglesia santa con vituperio. Así como fue vituperado Juan el Bautista cuando predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y decían: allí ese loco que se viste con piel de camello, ¿quién es? Está como desactualizado de la modernidad. Pobre loco. Hermano, ¿cómo fue vituperado nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo fueron vituperados los discípulos, después apóstoles? El reino de los cielos sufre violencia
Y el Señor permite que así sea. Que la iglesia padezca esto, mis amados, pero la sabiduría es justificada en los hijos. ¿Quién dijo amén? Esto mismo le dijo el Señor a sus discípulos en el discurso del aposento alto. Ve conmigo a Juan 15, 18. Leo a favor tuyo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El verdadero Hijo de Dios es el que pasa esta prueba del servicio. El que sabe en quién ha creído, aleluya. Y no sale a amilanarse, a acobardarse y a caer delante del impío, que se dedica a vituperar las promesas eternas, a perseguir y a violentar el reino de los cielos. El verdadero Hijo de Dios, mis amados, es el que pasa la prueba del servicio en el vituperio y en el padecimiento. Pero el que sale a acobardarse y el que sale a escuchar al diablo con el vituperio es el que quiere guardar su imagen, su statu quo. Tanta gente que le gusta el statu quo. Hunden al que sea para mostrarse ellos como los humildes, como los verdaderos hijos de Dios, sin serlo. Son los que quieren guardar su imagen. Es el que quiere agradar a los hombres. El que busca la gloria de hombres. El que aparenta hacer la obra de Dios, pero hay maldad en su corazón. Pero el verdadero Hijo de Dios, mis amados, que sabe el tiempo en que está viviendo, aleluya, no escucha al diablo, está seguro que el Señor ya viene y que tiene una misión que cumplir, aleluya, en medio del vituperio, en medio del padecimiento, en medio de la angustia, en medio del dolor. No se amilana. Pero hay otro padecimiento que están sufriendo muchos hijos de Dios y se trata de la persecución familiar, la persecución religiosa, la persecución política. Hermano, hermana, escucha lo que te voy a decir. Aleluya. En lo que concierne al estatus familiar, es el cumplimiento de Mateo 10. El Señor dijo que los enemigos serían los de su casa. Muchos son atacados en sus casas por sus padres, por sus hermanos y hermanas de sangre, por esposos y esposas. Y esto ciertamente, mis amados, lo usa el diablo para sacar de la firmeza al creyente e impedirle que lleve la luz de este evangelio de salvación, de este evangelio de la paz y del reino eterno a sus familiares. Yo he dicho varias veces aquí que tú no puedes estar predicando por las orillas. Tú no puedes llevar un evangelio
dándole promesas materiales de esta tierra postdiluviana a los que te están escuchando. Y menos de que tú te creas con un parlamento con capacidad de convencer al que está al frente tuyo. Por cuanto, si tú no tienes santidad, el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de juicio, de justicia, y no tú. Y si tú no puedes mostrar que verdaderamente el Señor está en tu vida, de nada te sirve que prediques y que prometas cosas. Por eso es que la iglesia de apostasía está llena, porque todas las promesas y toda la Biblia la usan para presentar promesas materiales e incorruptibles. Y allí el diablo se despacha y lo que hay en el corazón de aquellos que quieren escuchar eso, dicen esto es lo mío. Pero el Señor te está diciendo, ¿de qué te sirve de que te engañes? ¿De qué te sirve de que seas religioso? Todos estos apóstatas son hipócritas y son hijos del diablo. Y es verdad que el Señor nos manda que oremos por los que están perdidos. Pero la apostasía no es cualquier cosa, la apostasía es una potestad. Y está en el aire, hermano, y todo el que la asuma empieza a tener dificultades y empieza a alejarse y a negar al Señor con su manera de vivir, con su manera de hablar, con su manera de expresarse, con su manera de pervivir diariamente, cotidianamente. Lo que el diablo quiere es que el Hijo de Dios abandone el Evangelio, se apague la luz y toda la familia, escucha bien, se vaya al infierno. Eso es lo que quiere el diablo. Yo quiero que recordemos entonces que nuestro Señor Jesucristo sufrió esta persecución. Por eso el Hijo de Dios debe de mantenerse firme y pasar la prueba del servicio, mis amados, teniendo su mirada en el autor y consumador de la fe. La persecución religiosa, escucha bien, corresponde a todas las religiones. Todas las religiones son inventos del diablo. Todas esas religiones atacan a la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo. Y también corresponde a la iglesia apóstata, que ataca a la iglesia santa de Cristo con vituperio. Aleluya. Y también ataques de otro tipo, de otros niveles. Es bien rastrera la apostasía. El Señor Jesucristo sufrió este tipo de ataques, hermanos, de los religiosos de la época, los saduceos, los fariseos, escucha, sacerdotes, escribas, doctores de la ley y otro sinnúmero de grupos que proliferaban y que se iban contra el rey. La iglesia primitiva padeció el ataque religioso, mis amados, con los judíos y los gnósticos, además de las religiones, creencias como la de Diana de los Efesios y la persecución política. Hermano, se refiere a las leyes que atacan a la iglesia de Cristo, persiguiéndola, cerrando los templos, matando a los siervos y siervas que predican el evangelio puro. Jesús y la iglesia primitiva sufrieron de este ataque. 4. El padecimiento del aguijón en la carne. Así como el Señor permitió que su iglesia al inicio tuviera un aguijón en su carne, al principio, la iglesia primitiva, lo hace con la iglesia del final de los tiempos. Pablo tuvo este aguijón y le pidió al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo que no. No, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Segunda de Corintios 12:6, busca y lee conmigo. Segunda de Corintios 12:6 dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. En mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El aguijón en la carne que puede tener un hijo de Dios, puede ser una enfermedad. Y algunos dicen que esto era lo que le pasaba al apóstol Pablo y por eso le decía al Señor que se lo quitara. Pero hay otra clase de aguijones que son inquitables. Es imposible pedirle al Señor que lo quite porque sencillamente no se puede devolver el tiempo. Y Berea tiene ese aguijón. Y es la partida de los seres queridos. La familia pastoral. Yo, la pastora Gabriela Esteban e Iván, tenemos un aguijón de ausencia que nos produce dolor todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y el Señor ha puesto este aguijón para que no nos enalteciéramos con la misión que el Señor ha entregado a este pequeño redil. Y es predicar el evangelio de salvación, predicar contra la apostasía con gallardía, predicar de la revelación de nuestro Señor, esa que Él nos ha dado, y es sobre su venida y sobre sus promesas y sobre sus herencias eternas. Hermano, revelación que nos ha dado en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza. Es imposible que sea quitado ese aguijón. Muchas veces le dije al Señor, no había otra forma. Y el Señor se quedaba en silencio, no me contestaba. Y el Señor me dijo, ese aguijón solamente se te quitará el día del arrebatamiento de la iglesia. Este aguijón lo tienen otros hermanos. Hermano, aquí en el redil. Y el Señor te recuerda que es el mismo quien te ha puesto para que puedas cumplir la misión y puedas pasar la prueba del servicio. El Señor te dice que no te olvides de este aguijón, no te olvides de este aguijón, sino que escuches lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo y hagas y digas como Pablo en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero este aguijón no lo puso el Señor en algunos, sino en todo el cuerpo de Berea. El Señor me dijo que te recuerde, iglesia, en esta noche, que en el año de 2016 al 2017, Él mismo hirió a Berea con un aguijón, y fueron las partidas de nuestros hermanos. Pero primero con el padecimiento de la enfermedad, terribles enfermedades. ¿Sabes cómo se comprueba que el Señor no hirió solamente a unas familias o a unos hermanos, incluyendo a la familia pastoral? ¿Sabes?
La prueba es que se fueron 3 columnas del ministerio. Evangelismo con mi hermano José, en enseñanza con mi hermana Dani y en alabanza con Alejita. El ministerio, hermano, el cuerpo, fue herido de parte de Dios con un aguijón imposible de quitar ahora, porque ya el tiempo no se puede devolver. Y este aguijón tiene el objetivo de mover a la iglesia, al cuerpo, a cumplir la misión. Y te pregunto, ¿a través de qué la estás cumpliendo, iglesia? La está cumpliendo la iglesia con el evangelismo, con la enseñanza y la alabanza. Y todos estos 3 medios, hermano, los ha puesto el Señor. Y los usa en medio del aguijón. Y este aguijón duele. Pero hay gente que se dijo que eran del cuerpo de Berea, que estaban en el mismo espíritu, en la misma unidad, y dijeron: pobres fracasados, se merecen que se les haya muerto la hija, porque es que predican muy duro, hay que predicar suave. Se merecen todo lo que les ha ocurrido. Y salieron corriendo de aquí para allá a buscar iglesia donde meterse, porque ya ellos no hacían parte de este cuerpo, porque este cuerpo estaba herido y con dolor. Y ellos no querían saber nada ni de estar heridos ni tener dolor. Y todos los 3 anuncian la venida del Señor por su iglesia. Los juicios, las promesas y la herencia eternas. Por todo esto, hermano, nadie tiene derecho a vituperar a Berea. Nadie en esta ciudad ni en ninguna parte del mundo. Porque vituperar a Berea es vituperar el aguijón. Y todo aquel que lo hace es un impío, porque el aguijón que el Señor le puso a Berea es para que anunciara que a Él viene. Esos que se fueron son piadosos, entre comillas. Salieron a salvar su statu quo y su yoísmo. Y no les importó el dolor que padecía el cuerpo. Y todavía algunos se atreven a escucharlos. Y todavía algunos se atreven a darle alguna que otra razón. Son impíos, me decía el Señor. Y por eso llorábamos afuera, antes de entrar al servicio. Porque todos los que se fueron de aquí de Berea, que el Señor los puso en este cuerpo, no tuvieron misericordia del cuerpo. Porque el Señor dice en la palabra que cuando el cuerpo está dolido, todos están dolidos. Ahí no había amor, ahí no había nada, había religiosidad. Y vulneraron la palabra de Dios y salieron a vituperar. Y algunos dicen cosas terribles. Y que el Señor tenga misericordia, pero que también el Señor está viendo los corazones y los está pesando. El Señor te dice en esta hora que guardes lo que te ha enseñado,
para que puedas pasar la prueba del servicio, porque estás a punto de dar cuenta en el tribunal de Cristo. Cumple tu ministerio, cumple tu misión. Y algunos pastores o algún pastor que estuvo cuando estábamos en el dolor pleno allá, le quiso enseñar cuál era la misión por el cual el Señor había permitido, porque nunca lo buscamos para que Él hiciera eso, sino que el Señor lo permitió, para que no se osara de hablar y vituperar este ministerio. Si no se arrepiente, el que vitupera este ministerio, si no se arrepiente, el Señor lo está viendo y ya sabe que el Señor es un Dios justo. Así como es un Dios de misericordia y de amor, es un Dios justo y un Dios de fuego consumidor. Y han dicho cosas terribles y nosotros las hemos padecido. Pero sabemos que el que nos ha dado la fortaleza es el Señor y nosotros no decidimos, no elegimos ni ser pastores, ni elegimos tener este aguijón. Y a algunos se les olvida el aguijón que tienen estos hermanos aquí dentro del cuerpo. Y creen que nosotros nos vamos a vender por un plato de lentejas. Y creen que nosotros vamos a escuchar a Satanás. Hermano, el Señor me dijo que me dio esta comisión con dolor y le pido al Señor un poco de salud, no más, para ser obediente hasta la muerte y cumplir la misión que el Señor me ha encomendado. Por lo tanto, no esperen del pastor complacencias, porque en mi espíritu no hay complacencia en este mundo. Y le he clamado al Señor, y lo puedo decir todas las veces que sea necesario, que me agradaría mucho más estar delante de Él que estar aquí. Pero el Señor le ha placido que esté en el ministerio. En el ministerio, sirviendo, y la comisión hay que cumplirla. Este no es un asunto carnal ni terrenal. Este es un asunto del reino de los cielos y el Señor conoce desde antes de la fundación del mundo cada corazón. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor.